grabación. Ya. Les decía que estamos en la clase número 2 del módulo 1. Recordarles que estén atentos a mantener silenciado el micrófono y desactivada la cámara, que solo la maestra la mantiene activa. Y los demás, pues nos mantenemos con cámara y micrófono silenciado y apagada para que ella pueda desarrollar la lección. Las consultas las proponen a través del chat o los comentarios. Y si la maestra en algún momento indica que en alguna práctica o pregunta que haga que podemos abrir micrófono o cámara, entonces ahí lo podemos hacer. Les comento también que las grabaciones de las clases se van a publicar durante un mes o se van a mantener, digamos, accesibles durante un mes para que ustedes puedan repasarla o verla si alguno no estuvo presente y la quieren descargar, igual que el material que ella comparte, y después de ahí después de que pase ese periodo, se van a ir quitando del espacio donde están para que no se nos llene, básicamente esa es la idea. Entonces, sin más, los dejo con la maestra, yo apago mi cámara, apago mi micrófono y nuevamente bienvenidos a la clase número 2. Maestra, nos quedamos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Con mucho gusto. Y gracias a las personas que puntualmente ya veo que están presentes. Muchísimas gracias. Y para empezar, para continuar. Maestra, solo para recordarles que se abordan durante la clase las preguntas propiamente de contenido y se dejan para el final. Si surge alguna pregunta más personal, esas se dejan al final para que la maestra, si lo tiene bien, las aborde o las retome y que quien quiera quedarse a escuchar la respuesta pueda hacerlo y el que no se pueda retirar, pero ya habiendo recibido la formación. Sí, muchas gracias, Carla, por ese recordatorio tan importante. Entonces, vamos a ver, formación internacional en constelaciones familiares, fenomenológicas. Y recuerden, CF es para vamos a ver, estoy buscando el puntero. Y cuando vean esto, CF se refiere a constelaciones familiares y fenomenológicas es lo que considero mi aportación directa a través de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida y que se me ha permitido ir descubriendo. Intensivo, módulo, dice intensivo, no hagan caso de la palabra intensiva. Bueno, sí, todo es intensivo. Parece ser que todo se está intensificando en estos tiempos. Pareciera que cuando hablaban del fin del mundo, no se referían físicamente a un final de un mundo físico, sino a un fin del mundo como lo concebíamos anteriormente. Es decir, en el siglo pasado, tengo entendido que se hicieron descubrimientos rapidísimos, impresionantes, profundos, fue cuando finales del siglo anterior el teléfono se descubre o se empieza a mandar la voz o los mensajes con el telégrafo en largas distancias. Eso fue un avance impresionante a finales del siglo XIX. Ya en el 20, la electricidad, los barcos de vapor, los aviones, la luz eléctrica, el teléfono, después los celulares, las computadoras como eran en un principio. Entonces, sí fue un final del mundo.
pero no como lo creíamos de todos muertos. Bueno, todos vamos muriendo conforme nos toca morir. Entonces, muchos descubrimientos y mucho tiempo para pensar y ver qué es lo que me pasa a mí y mucha necesidad de introspección que los orientales ya lo, ya lo tenían en la sangre y los nativos en todas las regiones con su gran contacto con la tierra ya tenían esa forma eh, profunda, sabia de ser. Sin embargo, ahora nos toca a nosotros y al tocarnos a nosotros, marca la diferencia. Entonces, eh, permítame, por favor. Muchas gracias. Déjeme. Entonces, bueno, vamos a continuar. Haciendo este mudra, el Sunya Mudra, que es el mudra celeste, es el dedo índice directo, el dedo medio toca la yema con el pulgar. Y entonces los otros dos están directos. Y es muy interesante, ayer lo logré muy bien y hoy mis deditos no quieren ponerse directos, rectos. Entonces, ¿qué hago? Me apoyo con mis otros dedos. Y este ya sería otro mudra, que no tengo idea cómo se llame, pero estoy ayudándome a aquí hay una situación. Es cuestión de traer más sillas y entonces podemos todos acomodarnos. Para aquellos de ustedes que tienen visitas en donde sea que están, pongan más sillas para los invitados. Sean perrunos, sean gatunos, sean humanos. Entonces, el mudra es el dedo medio con el pulgar y los otros, se fijan, están derechos, están rectos. Ayer lo logré muy bien, ahora no. Entonces me apoyo, me sigo apoyando con los dedos. E inhalo y exhalo profundamente. Y me tranquilizo porque ya llegué, ya estoy aquí en la clase, y estoy en mi casa, donde sea que cada quien esté. Y estamos buscando aprender esto de constelaciones familiares fenomenológicas. Puede ser eh, para mí, solo para mí, como crecimiento personal, o puede ser para como un camino de vida y lo aprendo y lo aplico en otros. Aunque les confieso que aunque lo hagan para ustedes, solo para ustedes, uno empieza a decir, ve a alguien y le dice, disculpa, te veo muy impaciente. ¿Quién es impaciente en tu casa? ¿Y cómo? Sí, tu papá o tu mamá, porque siempre vamos a recurrir primero a papá y a mamá. Y si la persona vivió con ellos, va a decir mi papá, o los dos, o mi mamá. Y entonces la frase que va a ayudar mucho es, papá, mamá, si me parezco a ti, a ustedes, para mí está bien. Y vamos a enfatizar mucho que lo que rechazo no lo puedo cambiar. Si yo rechazo ser como mi papá o como mi mamá, y uno de niño o de adolescente dice, no, yo no voy a ser como ellos. Lo único que estamos haciendo es atraer personas en nuestras vidas que son como ellos, como aquello que rechazamos. Entonces el mudra celeste es para problemas y molestias que tienen que ver con el oído. Atenúa el dolor y cura casi todo lo del oído. Entonces, cuando tengan alguna dificultad con su oído, recuerden el dedo medio con el pulgar, las yemas y los demás rectos, derechos
y si no puedo, me apoyo con los otros dedos. Muy interesante, hay momentos donde sí se puede y hay momentos donde no. El señor Bert Hellinger. Aquí ha de haber sido por los años 80, 90. Yo lo conocí en el 2003 en Santa Bárbara, California. Y fue muy interesante conocerlo. Ha sido muy interesante. Es una de sus fotos muchísimo antes de morir. La vida de él, su nombre, Anton Hellinger. Nace el miércoles 16 de diciembre de 1925 en Leiman, Baden-Württemberg, y deja este plano físico el jueves 19 de septiembre del 2019, hace año y medio aprox, en Berchtesgaden, Alemania, Deutschland, a la edad de 94 años. Por cierto, ¿cómo sé que es miércoles 16 de diciembre de 1925? Hay quienes dicen San Google, hay quienes dicen Dios Google, hay quienes dicen todo Google. Uno ingresa la fecha y dice qué día fue el 22 de febrero de 1950 y sale el día. Entonces fue como pude lograrlo. Durante sus primeros 20 años se le conoce con el nombre de Anton. Y me di a la tarea de buscar qué significa Anton, qué es Antonio, qué es Antonio sobre todo. Los que llevan ese nombre son investigadores, maestros, abrecaminos, visionarios idealistas, que cargan la antorcha y muestran a otros por dónde ir. A los 10 años entra a estudiar en un monasterio católico. A los 17 años lo reclutan las Fuerzas Armadas en Alemania. Lo capturan y lo hacen prisionero de guerra en un campo de los aliados en Bélgica y se escapa. Mundialmente conocido como Bert Hellinger. Por cierto, fue en el 2009 que alguien me dice, Bert Hellinger no se llama Bert Hellinger, se llama Anton. Yo recuerdo haber pensado, ¿y ahora qué hago con esa información? Si él no ha compartido que su nombre de pila, de bautizo, es Anton, ¿yo quién soy para revelar ese secreto que no era secreto para muchos? Después, él, en uno de sus libros, reconoce que le dicen Tony en su casa. Crece en una familia católica. Él dice que esto lo salva del fanatismo del nacionalsocialismo de Hitler. Tiene un hermano mayor. A los 20 años ingresa a la orden católica de los misioneros de Mariannhill, donde antes había estudiado de niño. Esta es una fotografía que saqué de Google del monasterio de Mariannhill en Alemania. El lema de esos misioneros de Mariannhill de allí es, si nadie más va, yo sí. Lo tomo, lo copio, porque si hay algo va a describir al señor Hellinger, es esta frase, si nadie más va, yo sí. Él se aventuró a hacer muchas cosas, tenía el potencial, la energía para hacerlo, más que potencial, porque lo logró. Él fue y llegó a muchos lugares donde otros no nos atrevimos. Y bueno, esto también funciona para los misioneros católicos que fueron a muchos lugares, vinieron a muchos lugares acá en América, lugares inhóspitos. Entonces, sí, hay muchos seres humanos que dicen,
Si nadie más va, yo sí. Toma el nombre religioso Sweetbert, que significa buscar la religión y la sabiduría, ser introspectivo, amante de la naturaleza, de la espiritualidad, los ambientes pacíficos y el enseñar. Es individualista, versátil, sereno, tolerante, intuitivo, magnético. Aquí está una fotografía de los Zulus. Lo envían de misionero a Sudáfrica con los zulúes. Aquí está la foto. Vean el contraste de él estar en este monasterio en Alemania y va de misionero a los 25 años con los zulúes. Ellos no pueden pronunciar Sweetbert y solo le dicen Bert. De ahí sale el nombre del señor Bert Hellinger, Bert. Aprende su lengua, se da cuenta que sus rituales son parecidos a los de la misa de la Iglesia Católica. Ve la importancia de tomar en cuenta a los ancestros. Antes de eso, una práctica que no escribí la palabra práctica, pero ¿qué significa Anton y qué significa Bert? Rápidamente, ¿quién recuerda? Esto es para que participe quien decida participar. Anto no era como el que busca, el buscador. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Ajá. O sea que no sabemos dónde estamos. ¿Por qué enfatizo esto? Porque es muy interesante para mí el cómo los nombres nos pueden marcar o ya están perfilando nuestra manera de ser. Dice, son investigadores, maestros, abre caminos, visionarios idealistas que cargan la antorcha y muestran a otros por dónde ir. ¿Y qué fue lo que dijo usted? Kaylin fue la que Ajá. participó. Uh-huh. ¿Qué fue lo que dijo Kaylee? Que me parecía como que Anton era como el buscador, como sí, como el investigador. Bueno, claro, cargan la antorcha y muestran a otros por dónde ir. Sí, claro. Y Bert, es parecido, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué dice que buscar la religión y la sabiduría, ser introspectivo, amante de la naturaleza, de la espiritualidad, los ambientes pacíficos y el enseñar. Enseñar. Eh, era un docente, un maestro por naturaleza. Bueno, me pareciera que desde los 25 años hasta los 91 años, él fue docente. Él compartió sus conocimientos. Entonces, de ahí la pregunta de qué significa Anton y qué significa Bert. Y bueno, Sweetbert. Y sí, él era individualista, versátil, sereno, tolerante, intuitivo, magnético. Véanlo en los videos, escriban Bert Hellinger y hay X cantidad de videos en español, en alemán. Cuando él habla en alemán, lo traducen al español. En algunos habla en inglés, lo traducen al español. Lo envían de misionero a Sudáfrica y solo le dicen Bert. Y esto fue muy importante para
su propio proceso de crecimiento, porque aprende la lengua, se da cuenta que sus rituales son parecidos a los de la misa de la Iglesia Católica y ve la importancia de tomar en cuenta a los ancestros. Ahí empieza a darse cuenta de la importancia de los ancestros. Recuerden que en los pueblos europeos modernos, la familia no tiene la importancia, sí la tiene, por Dios, siempre, sí. Sin embargo, no como los nativos, no como acá en América, y no me refiero a Estados Unidos o a Canadá, me refiero de México hacia abajo, y en algunos países más que en otros, sobre todo en aquellos que conservaron a los nativos la importancia de la familia, de los lazos familiares. Y eso va a marcar una gran diferencia de por qué en México y en otras partes de América Latina constelaciones familiares tiene una acogida impresionante y no así en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos los que llegaron de Europa a esa parte del mundo, en su mayoría eran prisioneros, eran personas que estaban condenados a morir y que prefirieron venir sobre todo a Estados Unidos, la parte norte. No tenían otra opción. Si se quedaban en Inglaterra, morían. Si venían al Nuevo Mundo, tenían la posibilidad de permanecer en la vida. Entonces muchos de ellos fueron gente que rompieron con sus lazos familiares. Y eso tiene consecuencias fuertes cuando uno rompe con sus lazos familiares. Un ejemplo es Michael Jackson. Al final de su vida dejó de parecer una persona afrodescendiente, es decir, de raza negra, sin nariz, su cuerpo indefinido un poco como hombre, como mujer, pero él rechazó sus raíces familiares. Motivos tendría muy válidos, por supuesto, pero esos motivos muy válidos que tenemos para enojarnos con nuestra familia, al final no nos ayudan. Nos van a impedir fluir en la vida, van a ser obstáculos para tener trabajo, van a ser situaciones difíciles porque no estamos bien en armonía con los que nos dieron la vida. Entonces, por eso la importancia de tomar en cuenta a los ancestros, y dentro de esos ancestros, por supuesto, están nuestros padres. Participa en un entrenamiento ecuménico. Esto le cambia la vida. En un entrenamiento ecuménico de dinámicas de grupo. Ahí preguntan algo que le cambia la vida. ¿Qué creen que le preguntan? Pues le preguntan qué es más importante, tus ideales o las personas. ¿A quién sacrificarías? Entonces, ¿qué creen que hizo él? En efecto, a la edad de 45 años, es decir, después de 25 años, decide dejar la orden y conoce a Gerta, su primera esposa, exreligiosa como él. Estudia filosofía y teología en la Universidad de Würzburg, 1947-1951, pedagogía en la Universidad de Natal en Sudáfrica, 1953-1954, diploma de educación universitaria por la Universidad de Sudáfrica, entrenamiento en la orientación fenomenológica de las dinámicas grupales de los anglicanos. Por favor, alguien que me diga qué es
tomándolo en cuenta como otra práctica, ¿qué es lo que cambia, marca su vida? ¿Qué pregunta le hacen? ¿Alguien que responda, por favor? La pregunta era que qué era lo más importante, tus ideales o las otras personas. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué significa esto? La Iglesia Católica, como todas las iglesias, tienen muchos ideales. Y él ahí se dio cuenta que para él era más importante las personas que los ideales. Y a mí me van a escuchar decir la teoría al servicio del consultante. La teoría dice que mamá y papá son mamá y papá y los abuelos son los abuelos. De acuerdo. Sin embargo, si en una familia a los nietos les enseñan a decirle mamá y papá a los abuelos como facilitadora de constelaciones familiares fenomenológicas, yo voy a respetar eso. Voy a aportar mi conocimiento. Sin embargo, si allí no lo pueden tomar, no lo pueden ver, lo dejo con ellos. A eso se refiere para mí la teoría al servicio del consultante. En algunos países es muy común decirle amor a los hijos, usar la palabra amor. Yo lo menciono una vez o dos o tres y le digo, si le dices amor a tu hijo, lo estás programando para que cuando sea grande sea tu amor y realmente no pueda tener pareja. Y entonces lo ejemplifico. En alguna ocasión yo estaba en la casa de alguien y ella dice, porque escucha ruidos allá en la cocina, amor, tráeme agua, por favor. Y aparecen el hijo mayor y el esposo, los dos con agua, un vaso con agua. Y se voltean a ver. Y el hijo dice, yo soy el amor de ella. Y el esposo dice, no, yo soy el amor de ella. Y dije, Dios mío, sí, claro, la palabra amor es muy fuerte. Entonces, no quiero decir con esto que uno no ame a sus hijos, no. Simplemente estoy diciendo que así como la palabra tonto, cuando se le adjudica a un hijo, eres un tonto, entonces, asimismo, la palabra amor lo está programando para ser el amor de mamá o de papá. Y todo lo que hagamos, todo tiene consecuencias. Algunas consecuencias favorables, otras no tan favorables. Y no nos damos cuenta que estamos programando a que ese hijo se convierta en un Don Juan, en un picaflor, en alguien que no pueda tener una relación estable porque es el amor de mamá, o a esa hija porque es el amor de papá. Entonces, lo digo una vez, dos, a veces se me salen más, pero cuando veo que no hay respuesta, digo, bueno, eso lo dejo con ellos y me retiro. Yo sé las consecuencias, pero lo respeto también. Cuando sale del sacerdocio se entrena en psicoanálisis, terapia primal, psicodrama, hipnosis, análisis transaccional, terapia gestalt, programación neurolingüística, terapia sistémica familiar, constelaciones familiares. Vamos bien, ¿verdad, Carla? ¿Ninguna pregunta? No, maestra, de momento ninguna. Gracias. Bueno, rápidamente. El psicoanálisis, así vamos a empezar a dar pinceladas. El psicoanálisis empieza con el señor Freud
Sigmund Freud. Y habla de la necesidad de ver qué es lo que hay en nuestro inconsciente. Y he buscado la diferencia entre inconsciente y subconsciente y parece que son como capas dentro de esa conciencia. Entonces es muy interesante porque en constelaciones familiares sale lo que está en el inconsciente. ¿Cómo es eso? A través de los representantes, a través de las sensaciones, a través de los sonidos, de lo que sucede en el exterior, vamos viendo lo que está en el inconsciente. Eso es. La terapia primal consiste en no decir palabras, solo sonidos. Solo sonidos, gritos, sonidos, gemidos. En eso consiste la terapia primal. El psicodrama es la colocación de alguna situación familiar y uno hace como escultura de la familia. Coloca al padre de determinada manera, todo esto con miembros del grupo, con representantes. Coloca a la madre haciendo algún gesto, a los hijos. Entonces es así como toma eh, diferentes características de los diferentes, de las diferentes ramas de la psicología. Hipnosis, con hipnosis es la importancia de los cuentos. Él en ocasiones con cuentos ejemplificaba algo y eso era suficiente. Análisis transaccional son los guiones, que tenemos tres etapas o tres estados dentro de nosotros, el adulto, el padre y el niño. Y a veces nos comportamos como niños siendo adultos, creo que la mayoría de las veces, y nos comportamos como el padre, es decir, que enjuicia, que condena, que inclusive critica, y el adulto que trata de poner orden, de racionalizar. Y es muy interesante las interacciones y los guiones que suscitan, se suceden con todo eso. La terapia Gestalt habla de lo no resuelto, lo volvemos a repetir en una búsqueda de una totalidad, de una completud, de satisfacer el ciclo de la experiencia. Y hay ciclos de experiencia o algunas experiencias que no podemos resolverlas hasta que no llegamos a terapia. Y para mí la terapia sistémica de constelaciones familiares y con bueno, con los aportes a través de mí, de la parte fenomenológica. Programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? La forma de hablar. Me van a escuchar decir, por ejemplo, si alguien dice, es que nunca puedo hacer las cosas bien o siempre hago las cosas mal, como guste. Aquí la persona está hablando en tiempo presente y cuando hablamos en tiempo presente es un presente constante. Entonces, si yo me digo, uy, nunca puedo hacer nada bien o siempre me equivoco, adivinen que siempre me voy a estar equivocando. Siempre. Porque yo misma me estoy programando porque es un constante presente. En cambio, si digo, hasta el momento me he equivocado, bueno, quiere decir que tal vez mañana o dentro de 10 días lo pueda lograr hacer diferente. No lo sé. Pero al decirlo en un constante presente, yo me estoy programando para eso. Eso es la programación neurolingüística. La terapia sistémica familiar, donde dice que los roles dentro del sistema familiar van a afectarnos unos a otros. Y cuando alguien está fuera del lugar, es decir, cuando un hijo se adjudica ser el papá o la mamá de papá y de mamá,
está fuera de lugar, y al estar fuera de lugar va a no poder atender lo suyo. O cuando hay un bebé que no nace y la que se considera la primogénita, resulta que no es la primogénita, es la segunda o la tercera. En una ocasión llegó una señora a sesión conmigo y dos cosas quiero compartir. Primero, yo ya había elaborado toda una hipótesis donde las personas sobrepasadas de peso estaban sobrepasadas de peso y no podían bajar de peso porque había hermanos no nacidos, no reconocidos, no vistos. Yo ya había elaborado esa hipótesis. Llega una señora delgada por cuestión de cáncer. Y recuerdo que le pregunto qué número de hija es usted. Y me dice, no, yo soy la primera, soy la única. Y platicando con ella, me doy cuenta que sus papás se habían embarazado 8 veces antes y habían perdido a los bebés. En 7 ocasiones no habían ni siquiera nacido. No recuerdo si era la última o la penúltima o la antepenúltima antes de ella, había vivido 7 años y se había muerto. Y entonces los papás volvieron a embarazarse y para seguir con esta historia familiar, ella era la 9 de 9, donde las 8 personas anteriores o seres no se habían quedado en la vida. Y le digo, no me diga, ya la operaron 9 veces. Me dice, sí, ¿cómo sabe? Bueno, mi teoría de que la persona no podía adelgazar porque estaba comiendo por 8, en este caso, para ella era muy fuerte la atracción hacia la muerte. Entonces ya la habían operado 9 veces, en sintonía con su dificultad para quedarse en la vida. Y lo que se hace en ese caso es decir, no se puede imaginar a los 8 anteriores o coloca unos sillas o almohadones y le dice a cada uno, por primera vez te veo y tienes tu lugar y gracias porque no te quedaste en la vida, nací yo después del número 8. Y después ya no supe qué pasó con ella, si ya murió o no, no la volví a ver. Pero para mí fue interesante esa hipótesis. Es donde digo que la teoría al servicio del consultante también, porque según yo, las personas que están sobrepasadas de peso es porque están comiendo por hermanos no vistos, no reconocidos, lo cual también puede ser cierto. Y también muchas veces lo es. Y constelaciones familiares, que es donde uno representa a los miembros de la familia. ¿Alguna duda, Carla? Sí, maestra, hay una pregunta. Uh-huh. Dice la persona que cuando a los abuelos se les dice de otro nombre, tal como tita, tito, abu, etcétera, ¿es correcto? Sí, claro. El tito, tita viene de abuelito, de abuelita. Cuando se le dice mamá y papá a los abuelos, también son arreglos que hacen los sistemas familiares. Entonces uno empieza a respetar eso, uno aporta la teoría. Conocí al papá de una señora y le pedía a los nietos que le dijeran primo. Entonces él tenía primos de 1 año. Y yo pensé qué extraño, pero también pensé qué maravillosa manera de él conservarse vivo y joven. Él ya creo que tenía en aquel entonces 70 u 80 años. Y sus primos eran gente joven. Y los nietos le decían primo porque él pedía que le dijeran primo. Adivinen que ahí no dije nada. No corregí absolutamente nada. Simplemente observé y dije, bueno, está bien.
Así es como él logra mantenerse joven, diciéndole primos a sus nietos. Sí. Mastiquen bien, por favor. Sí, es bueno masticar bien. Se aconseja masticar como 20, 30 veces el mismo bocado. Creo que hasta más. Yo no lo cumplo, por cierto, pero bien. Y su trabajo, ser docente, ser misionero, sacerdote de la Iglesia Católica en Sudáfrica, director de varias escuelas, todo esto en Sudáfrica. Es psicoanalista después de que deja el sacerdocio, recuerden. ¿A qué edad deja el sacerdocio? Ajá. ¿A qué edad deja el sacerdocio? Bueno, esto nada más para ver que a lo mejor yo estoy Después de 25 años, a los 45 años. correcto. Muchas gracias. A los 45 A años. los 45 años, sí. Correcto, gracias. María Gracias. Elena. Sí, gracias, María Elena, sí. Sí la reconocí. Gracias. Gracias. ¿Por qué subrayo que a los 45? Porque puede haber momentos en donde a los 45 nos sentimos muy viejos para empezar algo nuevo, o creemos que no podemos. Y él a los 45, 55, 65, 75, 85, casi llega a los 95. Murió en septiembre. Si hubiera muerto después del 16 de diciembre, hubiera cumplido 95 años. Entonces, creo, si es que estoy en lo correcto. Entonces, él siguió aprendiendo, siguió observando, siguió creciendo en este camino. Entonces fue psicoanalista, que por cierto, cuando fue psicoanalista, él se cuestionaba eso de el paciente en el diván y él escuchando sin interactuar. Y alguien le presta un libro de terapia primal y se va a Estados Unidos a estudiar la terapia primal, terapeuta sistémico. Y vamos a hacer este mudra que se llama Hakini, que es juntar las yemas de las dos manos, los dedos, todos coinciden, pulgar con pulgar, índice con índice, medio con medio, anular con anular y meñique con meñique. Entonces, si se fijan, hay un espacio entre el anular y el meñique. Porque una es poder hacerlo más junto todo y otra es ampliar. Y dice que este mudra ejercita el cerebro, mejora la concentración, ayuda al balance de hemisferios del cerebro, el derecho e izquierdo, y es beneficioso para los niños autistas. Yo diría que no solo los niños autistas, yo creo que todos tenemos algo de autismo. Perdón, y son niños con el espectro de síndrome de autismo. Yo creo que todos tenemos algo de autismo, pero no se lo digan a nadie. Entonces, aquí estamos equilibrando la energía de los dos hemisferios, estamos ejercitando el cerebro, ayuda a la concentración este movimiento. Y si hacemos esto de darnos golpecitos, todavía estamos activando más, porque estamos como despertando las yemas. Y es más, podemos pulgar con pulgar, como si saludaran con golpecitos, y después los dedos índices, y los medios, y los anulares, y los meñiques.
y todos. Hagámoslo. Hagámoslo. Y nos fijamos en nuestra respiración. Sí. Práctica 2A. Reconociendo a padres. Dice aquí, papá, mamá, ustedes son los únicos y los mejores padres para mí. Yo solo soy una de sus hijas, de las de en medio. Gracias porque por ustedes me llegó la vida. Aquí quiero que cada quien escriba esta frase en sus cuadernos y van a decir, yo solo soy uno de sus hijos, en el caso de que yo sea varón o hijas, y van a poner el número de hija que son, de hijo. Si son las 2 de mamá, de 4 o 5, y si son las 6, de 9 de papá. Eso es lo que quiero que hagan. Dice, yo solo soy una de sus hijas, la número, si yo estoy en lo correcto, tal vez sea la número 4 de 11 de papá y la 5 de 12 de mamá, si es que estoy en lo correcto. ¿Cómo lo voy a saber? No, ya no lo sé, porque mis padres ya trascendieron el plano físico y todos mis tíos también. Entonces, empiezo a recordar que siempre me gustaba estar cuando yo estaba en familias numerosas y mis amiguitas eran de las de en medio, yo me sentía muy bien viendo a mis hermanos mayores y nosotras en medio y a los menores. Entonces eso a mí me reconfortaba mucho. Me sentía, como dicen, como pez en el agua. Y yo agrego, como ave en el cielo, como lombriz en la tierra. Fascinante. Entonces, ¿ya lo escribieron? ¿Ya lo hicieron, por favor? ¿Eso es un sí o es un no? Maestra, Ujú. Isabel tiene la mano levantada. Por favor. Gracias, Carla y Gloria, un gusto. Buenas noches. Mi consulta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en mi caso, mi papá no es el mismo papá de mis hermanas, entonces, ¿cómo diría yo, papá y mamá, porque no son los mejores padres, porque son diferentes de mí y de mis hermanas, o yo no soy una de todas sus hijas, sino Bueno, tal vez solamente una. aquí, ¿cuántos hijos tuvo su papá con otras mujeres y con su mamá? Con mi mamá solo yo, y Sí, con pero... otras mujeres, Ujú, sí, con mi mamá solo a mí, ujú. y con otra mujer creo que dos. ¿Y usted es la menor o la de en medio o la mayor? Y yo creo que soy la del medio, es que no fui reconocida, casi no lo conocí, creo que soy la del medio. Ujú. Entonces, Bueno, entonces, si estamos en lo correcto, su papá tuvo 3 hijos, donde usted es la segunda de 3. y por medio de mi mamá, que yo soy la última, la menor, ¿De la cuánto? número 6, de 6. Bueno, entonces usted tiene 2 lugares, la segunda de 3 de papá y la número 6 de mamá. Gracias, ¿Sí? excelente. Ujú. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante? Porque
estoy ocupando mi lugar, mi espacio en la vida. Por eso es importante. Es como si yo pretendiera ser japonesa y no lo soy. No lo soy. Así u oriental, o china, o taiwanés. No, yo no tengo los ojos rasgados. No los tengo. No, no soy japonesa. No soy oriental. O que tengas en alguno de los porcentajes, si algún día me hago el estudio de ADN y voy a descubrir que a lo mejor hay 1% de oriental, eso es otra cosa. Pero que yo sepa, no lo soy. Ni tampoco raza afrodescendiente, que yo lo sepa. Me hago un estudio profundo científico, ahí saldrán más verdades. Entonces, por eso es importante, para yo estar donde es mi lugar. Yo recuerdo en el 2004, le digo a Claudia, que es la persona que me ayudaba a organizar los grupos en la Ciudad de México. Digo, ¿sabes qué? Yo creo que somos más hijos. Yo tengo más hermanos. Y eso lo dije porque estaba viendo un cuadro que ella tenía de un mundo, todo esto bordado, y alrededor, a la periferia de la circunferencia del mundo, había muchos de esos niños vestidos con diferentes trajes. Y solo me quedé viendo ese cuadro y le dije, es que somos más. Y al año siguiente conocí yo a Marita Rosales en California, cuando yo vivía en California. Y ella me pidió que si venía a Costa Rica a trabajar con su familia. Cuando yo empecé a ocupar mi lugar, a decir somos más hermanos, algo se acomodó y empecé a fluir de otra manera. Por eso la importancia, porque yo lo viví en carne propia. Y si no se sabe, porque dieron en adopción a esa persona, entonces obsérvese y diga, mira qué bien, me siento muy bien con familias pequeñas, donde no hay muchos hijos, o qué extraño, me gustan donde hay mucha gente. Entonces quiere decir que seguramente tiene más hermanos. Es solo observarse. Con otro caso de una señora que me dice que su hijo mayor se comporta como si fuera el menor. En la plática surge la información de que ese hijo menor era adoptado y ella y el papá de sus hijos lo habían adoptado porque parecía que no podían tener hijos. Y en la familia biológica de sangre de ese niño, él era el menor, pero como él llegó primero a la vida de ellos, lo trataban como el mayor y después sí se embarazaron 2 veces más, bueno, 2 veces, y el primogénito de ellos lo trataban como el segundo, cuando era el mayor. Allí hay un desorden. Y con ánimo de darle su lugar a ese hijo adoptivo, pero el hijo adoptivo mayor en edad se comportaba como el menor de los 2 hijos que tuvieron ellos. Entonces aquí es ayudar a que los hijos ocupen su lugar. Era el primogénito de papá y mamá y el segundo de papá y mamá, y el adoptivo era un hijo adoptivo. Así tal cual. Maestra, Ujú, hay 2 consultas. ujú. Alguien, vamos a ver, nos dicen que no sé si soy la primogénita o la segunda. En el embarazo de mi mamá éramos 2, pero perdió a mi hermana. En gemelos tienen 2 lugares. El que se gesta primero es el que sale después y el que sale primero se gestó al último. Entonces, aquí para esta persona, si mi experiencia con gemelos, donde no nace uno de ellos, es que va a andar en la vida buscando, porque siempre le va a faltar algo.
Siempre. Hay una insatisfacción permanente. Hay que vivir el duelo de la pérdida de ese hermano que no nace. Ya estoy dando la solución. Hay que darle un buen lugar en su corazón a ese hermano. Y aquí los dos tienen ese lugar de primero y segundo o de primero y segundo. Ok. Esto es. Ajá. Ujú. Y otra persona dice, yo soy la número 8 de 9, 4 de mi papá y 5 de mi mamá y papá. No. A lo mejor es la número 4 de su papá y la número 5 de su mamá o la número 4 de 5. No es la número Yo soy 8. la número 8 de 9, No. 4 de ¿Quién mi es? papá y Ajá. 5 de mi mamá y papá. ¿Quiere decir que con el papá hay 9? Sí, Gloria. Ujú. Entonces la 8 de papá. Y con Sí. mamá hubo Ujú. 5. 5 con papá y mamá, ya lo había. Recuerda No, que ya lo no, habíamos sacado, el, ya lo habíamos sacado ¿cómo se dice? 4 de mi papá, 3 hermanos fallecidos, que mi mamá tuvo 3 pérdidas, y mi hermano mayor, que yo le digo mayor, pero que es el séptimo, y yo soy la octava. de su mamá. Ujú. De mamá y papá. No, Marilena. A ver, Es muy importante, y aquí, gracias por la pregunta, es muy importante poder aclarar. Cuando me dicen si solo son de mamá y papá, es que solo ellos tuvieron 5 hijos, oh, nada ya. más. Cuando me Ujú. dicen si soy de papá y mamá y papá con 4 y mamá con 5, no. Ok, Que hay 2 lugares. ¿Cuántos hijos tuvo papá? 4, ¿Cuántos? 4. ¿Y usted es la número? 8 de 9. No, señora. ¿Cuántos hijos solo tuvo su papá? ¿Su papá tuvo hijos con otras mujeres? Exacto. Ujú. ¿Cuántos? 4. ¿Y usted qué número de hija es de esos 4? No, mi papá tuvo 9. 9 hijos. ¿Con varias mujeres? No, solamente con mi mamá 5 y con otras mujeres 4. A ver, otra vez, María Elena. Su papá en total tuvo 9 hijos Sí, con varias mujeres, sí. ¿sí? Usted es Ujú. la número 8 de 9 de su papá. Exacto, sí. Bueno, ¿y él cuántos hijos tuvo? Solo su mamá. 5. Y entonces usted es la número 5 de su mamá. Sí. Son 2 lugares diferentes. La número 8 después de usted, ¿su papá tuvo otro hijo con otra mujer? No, con mi mamá. Entonces usted no es la menor de su mamá. No. Mi Es la mamá, penúltima. la penúltima, exactamente. Y su mamá con su mamá solo tuvo 5. Sí. Entonces usted es la 4 de 5 de su mamá Sí. y la 8 de 9 de su papá. Sí. Se me está acabando la pila, papá. ¿Me pasas, por favor, papá? ¿Me pasas el conector? Sí. Sí, así Es, es. entonces, no me diga que de mi mamá y mi papá soy la 8 de 9. No, de su papá es la 8 de 9 y de su mamá es la 4 de 5. Ok. Entonces, sí, yo tenía un poquito de confusión
porque el día que lo hablamos me quedé yo con esa idea de que yo era la 8 de 9 y que todos Sí, estábamos juntos. sí, Ujú, sí, sí, ujú, es la 8 de 9 de su papá ujú. y la 4 de 5 de su mamá. Ah, ok, esa parte era la que no lo había captado. Ujú. Ok, Y ya que estamos con usted, Marilena, es muy interesante porque usted repitió la historia tanto de su papá como en este caso de su papá y que él tuvo hijos con otras mujeres, usted tuvo hijos con dos hombres diferentes. así es. Sí, Entonces es cuando en esa, sin darnos cuenta, repetimos la historia de papá y de mamá. sí, así es. Ujú. Sí, Gracias, María Elena. Espero que este ejemplo que acabamos de ejemplificar ayude para que todos encontremos nuestro lugar cuando papá tuvo hijos con una o dos, no, más de dos mujeres diferentes, voy a tener dos lugares. Si solo mi papá y mi mamá tuvieron hijos y ninguno de los dos tuvo hijos con otras personas, con otros hombres o con otras mujeres, entonces solo tengo un lugar. ajá, está bien. Entonces yo tengo 2 lugares. Sí, señora. Ah, pues está bien. Gracias porque esa partecita se me había quedado ahí que no la había entendido muy bien. Ujú, Gracias. claro que sí, claro que sí. Gracias a usted. Maestra, hay otra consulta en el chat. Ujú, Soy la número 3 de mi papá y mi mamá. Después de mí, mi mamá tuvo una pérdida. Luego nació otra hermana. El punto es que ella y yo somos obesas. ¿Tiene que ver eso? Somos muy parecidas. ¿Qué debo A ver, hacer? Gracias. esta persona, no me di, si, vamos a ver, si me dicen que soy la número 3 de mi papá y mi mamá, y después mi mamá tuvo una pérdida y otro hijo, yo ahí entiendo que la mamá se involucró con otro hombre y tuvo hijos de otro hombre. Entonces, no soy la hija de mi papá y mi mamá número 3. Soy la hija número 3 de mi papá, que yo sepa, y la hija número 3 de 5 de mi mamá. Es diferente. ¿Entendí bien a esa persona que hizo la pregunta? Vamos a ver si contesta. Que conteste ahora, que abra micrófono, maestra. Sí, por favor. Sí, hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Buenas noches. sí, el asunto es que tengo entendido hasta donde sé que mi mamá no siempre fueron de mi papá, pero éramos tres hijas, pasaron 9 años, mi mamá se embarazó de mi papá y ese bebé no nació, tuvo una pérdida a los 3 meses, 4 meses de gestación. Ujú, Luego pasaron otros 2 años y mami volvió a embarazarse y ya nació mi hermana. ujú, Aquí lo que me llama la atención es que mi hermana y yo no somos muy, muy parecidas. Yo que estuve antes de la pérdida y ella después de la pérdida. ujú, Las dos somos las únicas que sufrimos obesidad en la familia. ujú. Bueno, Cintia, entonces, aquí sí está claro que su papá no tuvo hijos con otras mujeres y su mamá solo tuvo hijos con el papá suyo. Y donde Correcto. usted es la 3 de 5, donde el número 4 o la número 4 no nace.
Correcto. Eso es lo que usted está diciendo. Entonces lo que usted necesita, imagínese a un bebé que no nace, y aquí ya estamos facilitando constelaciones, estamos haciendo movimientos para ocupar nuestro lugar. Y dígale, por primera vez, repita conmigo, por primera vez Por primera vez te veo, Por primera vez me veo. te veo. Ah, te veo. te veo. A ese hermano no nacido le vamos a decir, o a esa hermana, si piensan que fue niña o niño, aquí realmente no es importante. Pero díganle a ese ser, por primera vez te veo. Por primera vez te veo. Tienes tu lugar. Tienes tu lugar. Eres el número 4 de 5. Eres el número 4 de 5. Y sin darme cuenta, Y sin darme cuenta, estoy comiendo por ti. estoy comiendo por ti. Como por 2 personas. Como por 2 personas. Maestra, Carla. si usted, no sé si lo vio, pero cuando se le dijo a Cintia, repita conmigo, Cristel abrió micrófono también. Sí lo vi. Ok. Lo vi y es interesante porque a lo mejor es el caso de Cristel también, no lo sé. Pero beneficios. Yo lo que pensé es en que usted dijo, no importa si es hombre o es mujer, pero fue Cristel la que abrió el micrófono. Correcto, y que entonces sería mujer. Sería mujer, exacto. Sí, gracias, Carla. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál es nuestro lugar dentro del sistema familiar. Si tengo 2 lugares, porque papá tuvo hijos con 2 personas diferentes, o con 3, o con 4. Supe del caso de alguien que es la número, no recuerdo si 40, 45, 50, de 90. Aquí no es para que nos escandalicemos. Aquí es para que digamos, a Dios gracias, ese hombre siguió siendo generador de vida, porque gracias a eso nació esta mujer íntegra, honesta, trabajadora, profesional. Eso es lo que venimos a rescatar aquí. Y esa persona tiene 2 lugares, la número 40 o 50 de papá, de 90 o de 100, y la número 5 de mamá. Y punto. Y entonces es una persona que socializa muy bien. Claro, con tantos hermanos mayores y con tantos menores, es una pequeña ciudad. Y aprovecho para comentar aquí, en México me preguntó un joven, Gloria, ¿me puedes explicar por qué mi abuelo tuvo 100 hijos? Y otra señora me dice, ¿y me puedes explicar por qué mi abuelo tuvo 120 hijos? Si nos quedamos en pequeño, no vamos no vamos a encontrar la respuesta. Si nos vamos atrás, la vamos a encontrar. Y le digo, fácil, ¿qué hizo tu bisabuelo? Y me dicen, participó en una revolución mexicana. Digo, muy bien, el bisabuelo mató gente, tu abuelo, uno de sus hijos, se dio a la tarea de dar vida, de reponer. Y eso es lo que hacemos, buscamos compensar, buscamos equilibrar. Entonces, queda más claro la necesidad de decir, yo solo soy una de sus hijas, yo solo soy uno de sus hijos, de los de en medio.
Gracias porque por ustedes me llevo la vida. Confío en que todos hayan hecho este ejercicio, esta práctica, para decir, soy la número 4 de 5 de mamá y la número 8 de 9 de papá, por ejemplo. Entonces aquí, gracias porque por ustedes me llevo la vida. Vida que he pasado más adelante a través, en mi caso, de proyectos, trabajos, actividades. En el caso de los que tienen hijos, dirían vida que he pasado más adelante a través de tener otros hijos. Y la tomo al precio que me fue dada. Y para mostrar mi gratitud, ahora me hago cargo de ella. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por el regalo de la vida. Su hija que los quiere, Gloria. Y no importa si papá y mamá ya murieron, no importa si están vivos, esto tal vez se los digan a ellos, tal vez no, pero guárdenlo en su corazón y agradezcamos el regalo de la vida que nos llegó a través de ese hombre y esa mujer que son mi padre y mi madre. ¿Y por qué menciono primero al padre? Porque son los hombres los que a través del esperma fecundan el óvulo. La parte activa y la mujer la parte pasiva. No bueno activo y malo pasivo, no. Los dos están bastante activos, créanme. Sin embargo, la mujer es la que recibe y el hombre es el que toma el impulso para dar. Por eso menciono primero al padre. Los dos son importantes. En este planeta, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre solo, mujer sola, no podemos dar vida. Nos necesitamos el hombre y la mujer, siempre. Y ahora con los inventos médicos, descubrimientos médicos, no quiero menospreciar, no es mi intención, sino nada más darnos cuenta que con una madre nos complicamos. Ahora, gracias a estos descubrimientos médicos, puede haber 3 madres, la que pone el óvulo, la que pone el vientre y la que educa, cría al bebé. Con una madre es bastante, pero bueno, algo tienen que vivir esas personas cuando son producto de inseminación artificial, in vitro, y se da ese vientre de alquiler y el óvulo de otra mujer. En fin. Vamos con otra práctica. Vamos a reconocer a nuestros hermanos. Preguntar a su padre, a su madre, padre, si perdieron bebés antes de conocerse, entre ellos durante o después. Esto para saber si hay hermanos no nacidos o no reconocidos, porque pueden haber nacido y no son reconocidos. Recuerdo en una ocasión que un joven, creo que a la edad de, no recuerdo si 16, 17, 18 años, se fue a vivir a Estados Unidos, regresa y se casa y tiene a sus hijas, y aparece un joven a la puerta de su casa con una carta y dice, él es tu papá. Cuando él estuvo en este país, que era Estados Unidos, yo lo conocí y estuvimos juntos y yo nunca le dije que me había embarazado de su hijo. Ya eres mayor de edad, ya puedes buscar a tu papá, él es tu papá. La mamá de las hijas menores se puso muy grave. Él no sabía que tenía un hijo mayor. Así la vida nos da sorpresas. De hecho, hay una canción, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Y yo me pidieron
me buscaron porque no fluían las finanzas. Y yo le decía, es que hay que darle su lugar a ese hijo no reconocido por parte del papá. Y las hijas de él tienen 2 lugares. La esposa se puso muy grave, insisto, y no permitió que yo sepa que las hijas tuvieran contacto con su hermano mayor. Todo lo que hacemos en la vida o lo que no hacemos tiene consecuencias. Absolutamente todo. Todo. Hay consecuencias favorables, hay consecuencias desfavorables. A través de constelaciones familiares, yo he visto consecuencias muy favorables cuando reconocemos a nuestros hermanos, no nacidos, no reconocidos. Hay casos y más casos donde llega una joven y dice, no fluyo en el trabajo. Y resulta que había una hermana menor. El papá había tenido un encuentro con otra mujer y la mamá de sus primeras hijas lo sabía, pero nunca quiso él reconocer a esa hija menor y decía que sus hijos eran solo los que había tenido con la primera esposa, con la primera mujer. Y le comenté que de la importancia de darle un lugar en su corazón a esa hermana menor. Y me compartió que el papá le había pedido que ella lo acompañara para demostrar que él no tenía la economía para darle una pensión a la hija menor. Todo eso tiene consecuencias. Y lo comparto no para juzgar, no estoy juzgando, solamente estoy diciendo que cuando un miembro de la familia queda excluido, necesariamente va a haber consecuencias difíciles para el resto de la familia y a veces no en la misma generación. A veces les va a tocar a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Hasta que la balanza se va del otro lado y podemos darle un buen lugar en nuestro corazón a esa situación. ¿Comentarios, Carla? No, maestra, de momento ninguno. De acuerdo. Vamos a hacer otra práctica. Reconociendo a mis hermanos en caso de que sí los haya, entonces a darle su lugar a ese hermanos, tomar yo mi lugar, el que es el mío. Entonces, en los 2 casos anteriores que compartieron, no es lo mismo decir soy la 9, bueno, eso no lo compartieron ustedes, lo compartí yo. Soy la 9 de 9 y los 8 primeros no nacieron. O en el caso del que sí compartieron, soy la número 4 de 5 de mamá y la 8 de 9 de papá. Y después contabilizo y digo, hay 3 en la vida y 8 que no nacieron o 9 que no nacieron. Entonces yo tomo mi lugar, el que es el mío. Bien. Vamos a otra presentación. Uh-huh. Bien. El Jnana Mudra. Vamos a ver cómo se hace el Jnana Mudra. Es el dedo índice, las yemas del dedo índice
empiezan con el pulgar, índice con pulgar. Y aquí están sobre las rodillas. Puedo ponerlas sobre los muslos si estoy sentada. Puedo ponerla sobre la cama si estoy acostada. Es el gesto de la sabiduría. Ayuda con los problemas de tensión, concentración, memoria, desorden espiritual, insomnio, somnolencia, depresiones e hipertensión. Relaja el estado de ánimo. Nos fijamos por favor en la respiración. Eso es. Nos fijamos si tengo los hombros tensos. Y continuamos. Ya saben, para toda la vida es esto. El señor Bergelinger. Acabamos de ver por qué se llaman constelaciones familiares. 2 motivos. Eso lo vimos en la primera clase. ¿Alguien que lo recuerde, por favor? Bueno, quiere decir que... ¿Qué quiere decir esto? Cuando hago preguntas, bueno, puedo decir, Gloria, ya pasaron 2 semanas. No recuerdan. Y mi pregunta, ¿escucharon? A lo mejor sí. Y a lo mejor, Maestra, dígame. yo no sé la respuesta, pero me viene a la memoria lo de las posiciones de las estrellas y el orden. Ujú. Eso. Correcto, correcto. De hecho, hay 2 motivos por los cuales se llaman constelaciones familiares. Uno por el alemán, la palabra que la tradujeron como configuraciones y no les convenció mucho. Entonces hablaron de constelaciones. Y constelaciones familiares o configuraciones familiares. Y el segundo motivo es porque las constelaciones en el cielo, gracias Cristel, están fijas y las dinámicas familiares están fijas. ¿Qué significa esto? Y lo digo con mucho respeto para las personas alcohólicas. El hijo alcohólico, el nieto alcohólico, el bisnieto alcohólico, el tataranieto alcohólico. Y si no es alcohólico, se casa con un alcohólico. Y si no se casa con un alcohólico, como es el caso de una familia que conocí en otro país, los papás de ella, los abuelitos de ella habían muerto por cirrosis, por alcoholismo, los 2. Y el papá y la mamá de ella no tomaban, pero los hijos de los hermanos de ella, todos alcohólicos, y ella se casó con un alcohólico. Y los hijos de ella, alcohólicos. Entonces las dinámicas familiares se reproducen. Lo no resuelto lo vamos a reproducir 1 y 1000 veces hasta que podamos hacerlo de diferente manera. Entonces las constelaciones están fijas, aunque ya se descubrió que sí se mueven lentamente, las dinámicas familiares están fijas, como lo acabo de mencionar. Entonces, otro ejemplo me dice la mamá de una amiga, Gloria, mi amiguita fue madre soltera, la hija de mi amiguita fue madre soltera, la nieta de mi amiguita ya es madre soltera.
Entonces, no sé qué pasaría con la bisnieta, ya perdí contacto con esas personas, pero casi estoy segura que seguramente, porque además somos ingeniosos, a lo mejor la bisnieta sí se casó y se quedó con el papá de sus hijos, pero adivinen que él muere joven. Entonces es otra manera de los hombres no se quedan en ese sistema familiar. Gracias. La fenomenología del señor Hellinger, que tiene que ver con Heidegger, el filósofo alemán, habla de no tener conceptos previos antes del movimiento. Se me olvida toda la teoría, todo lo que sé, que si el hombre alemán es rígido o duro o bueno o malo, todo eso, concepciones previas, las olvido. A eso es la fenomenología del señor Hellinger. ¿Y por qué le llamo yo constelaciones familiares fenomenológicas? ¿Alguien que me pueda decir? Porque esa, a mi modo de ver, esa es mi contribución, mi aportación. Aunque el señor Hellinger habla de que él trabaja fenomenológicamente. Tiene que ver con los fenómenos que suceden alrededor. A eso me refiero con constelaciones familiares fenomenológicas. Que si recibo una llamada de teléfono, que si, como sucedió fue en Perú, estábamos en un lugar, en un salón y sale el joven y afuera tenían un cotorro que se llamó Alberto Aurora. Nunca supe si era hembra o macho, pero se llamó Alberto Aurora. Y sale el joven y dice, papá. Regresa el joven pálido y me dice, Gloria, quiero abordar el primer aborto y el único que tuve cuando teníamos 15 años. Yo embaracé a una joven y decidimos abortar. Esa información es desde los fenómenos que suceden afuera. Por eso le llamo yo constelaciones familiares fenomenológicas. Hoy en una sesión resulta que... Maestra, Dime, Carla. fue un poco lo que pasó antes cuando Cintia abrió el micrófono y también Cristel. Correcto, correcto. Gracias, Carla. Más Ajá. inmediato. Más Oye, inmediato, sí. más inmediato. Yo tengo en un frasco un poco redondo azúcar y alguien estaba tomando café y yo lo abracé ese envase de vidrio. Le digo, disculpe, ¿su esposa perdió bebés? Y me dice, sí, sí, sí. La primera, perdimos nuestro primer bebé. Digo, entonces no tiene 2 hijos, son 3. Y el primero no nació. Eso para mí fue la parte fenomenológica, de que yo me quedé abrazando el frasco y dije, como si estuviera abrazando un bebé. A eso me refiero. Me fijo en lo que hago y lo que no hago. Mi fenomenología. Explicamos más de la importancia de darle primero su lugar a mis padres, mi familia y luego a Dios, a ese ser superior. ¿Por qué? Porque sin mis padres yo no existo. Y vamos a ver la introducción al señor Hellinger. Ya vimos la vida. ¿Cómo se llamó el señor Hellinger? Su nombre de bautizo, de pila. Antón. Correcto, gracias. Aquí está su nombre de pila, Anton. Su nombre religioso, Sweetbert, y de ahí sale el Bert. Le quitaron el sweet, porque no podían los zulus pronunciar Sweetbert. Entonces nada más le decían Bert.
sus estudios, su trabajo, la pregunta que cambia el rumbo de su vida. ¿Qué es más importante, tus ideales o las personas? Esto es muy importante porque a lo mejor el ideal, yo lo veo ahora con los cubrebocas. El ideal es que todos nos cubramos la boca. A mí me pasa que no me siento bien, siento que no respiro profundo. Entonces voy a alguna tienda y los jóvenes amablemente me recuerdan que debo de cubrirme la boca. Ahí el ideal para ellos es más importante que la persona. Entonces digo, ay Dios, si ya sé que debo, ¿por qué no obedezco? Y luego pienso, es que me incomoda. Y luego pienso, sí, Gloria, pero aunque te incomode, son reglas y hay que obedecer. Y yo, sí. Y entonces me lo vuelvo a poner. Y adivinen qué hago a los segundos. Me lo vuelvo a quitar. Y entonces hay alguien que me dice, señora, por favor. Y yo digo, ay, si estuvieran estudiando conmigo, sería más importante la persona. Y como decimos en México, se harían de la vista gorda. Pero luego también entiendo que a ellos les llaman la atención. Entonces me la vuelvo a poner. Y luego me la vuelvo a quitar. Y me la vuelvo a poner. Pero bueno, como comentario. Entonces, ¿qué sacrificarías o a quién? Si hacen bien su trabajo, me sacrifican a mí. Si no hacen bien su trabajo, tal vez se sacrifiquen ellos. Entonces, mejor que hagan bien su trabajo. Y así nos evitamos situaciones. Se casa con su primera esposa, la señora Herta. Este es otro mudra, Shank mudra. Vamos a hacerlo. Es envolver el pulgar de la mano izquierda con los dedos de la mano derecha y el índice y medio de la mano izquierda se recargan en las yemas del pulgar derecho. Lo hacemos y nos lo acercamos al pecho. Nos fijamos en la respiración y vamos a cambiar de pulgar y vamos a envolver el pulgar derecho con los dedos de la mano izquierda. Y el pulgar izquierdo se recarga en el índice y medio de la mano derecha. Y lo volvemos a colocar en el pecho, a la altura del corazón. Shank Mudra. ¿Para qué nos ayuda? Es el mudra de la concha. Anuncia la apertura de las puertas de los templos. Ayuda a la laringe. Me permito sentir. Y cuando digo me permito sentir, me refiero a que me doy cuenta qué es lo que estoy sintiendo. Si siento una leve tensión en la nuca, en el pecho, en los hombros. ¿Por qué es importante? Porque como yo me sienta cuando reciba a alguien, voy a poder apoyarlos más. Entonces, si yo me siento inquieta y tensa, pienso que es la otra persona la que está inquieta y tensa. Y lo reconozco. Y lo asimilo.
y me centro. Y a lo mejor recurro a este Hakini mudra de la concentración, de las yemas con las yemas de los dedos. Y recuerdo que cuando tengo las dos manos unidas tocándose, estoy propiciando un acercamiento entre los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo y el derecho. Bien. Lo que considero el toma del psicoanálisis, aquí se los comparto más en específico, el impulso de vida y muerte, es decir, Eros y Tánatos. Eros, la vida, y ahí vi la palabra erótico, y de Eros, y Thanatos, la muerte, de ahí la palabra, los que estudian la tanatología y son tanatólogos, es que ayudan a las personas en el tránsito de estar vivos para dejar de estar vivos e irse hacia lo que conocemos como la muerte. Entonces, él toma el impulso de vida y muerte. Y él habla de que a veces estamos más al servicio de la vida y a veces más al servicio de la muerte. Las personas que en esta vida les tocó ser narcotraficantes, drogadictos, están al servicio de la muerte, contradictoriamente. Ni bueno ni malo, simplemente lo reconocemos. El complejo de Edipo y Electra. ¿Qué dice esto? Que los niños se enamoran de mamá y las niñas de papá. El señor Hellinger lo lleva más profundo y habla de la identificación de un hijo con una pareja anterior de papá o de mamá. Y entonces el hijo viene a ser como el novio de la mamá o el novio del papá. Aquí yo he descubierto que no importa el género, no importa si es hijo con papá o hija con mamá, la dinámica es la misma. Terapia primal, el poder expresarse sin palabras, solo con gritos, gemidos. El psicodrama, la posición de la familia. Y el toma de la hipnosis, la importancia de los cuentos, del análisis transaccional, los guiones de vida, de la terapia gestalt, el ciclo de la experiencia. De la programación neurolingüística, la importancia de crear el rapport. Eso no lo había mencionado. Rapport es una palabra francesa es cómo me relaciono con el otro. Si yo recibo en mi comportamiento a la otra persona voy a hacer el movimiento, pero es una actitud interna de hacer esto, ¿qué están interpretando con mi movimiento? ¿Qué es lo que ven a través de ese movimiento? Que yo pongo esto, así. ¿Qué estoy diciendo? A diferencia de si hago esto. ¿Cuál es la diferencia? Y son comportamientos internos que tenemos. ¿Qué les dice este movimiento? Que es una actitud interna que estoy ejemplificando con el movimiento. Carla, ¿qué te dice a ti este movimiento? Carla. Sí. ¿Qué te dice este movimiento?
Voy, maestra. Es que se activó este audio aquí. Ya. Bueno, con eso que se activó ese audio y con este movimiento que estoy diciendo. Estoy invitando a la persona. No, lo que está diciendo es más bien poniendo como una pared tal vez o una distancia. Correcto, correcto. Y si yo hago esto, Sí, ahí sí. Podría sentir bueno, como más. sí, como ven, acércate. Sí. Bueno, y cuando hice este movimiento y se activó ese audio, era no te acerques, el ruido para mí es muy importante, mi ruido. Entonces, lo que estoy diciendo, que cuando creamos rapport, estoy yo haciendo esto, una invitación como facilitadora, como madre, como maestra, como amiga, como compañera. Entonces, de la programación neurolingüística, para mí es, a veces a las personas se les quedaba mirando varios segundos, sin palabras. Él creaba rapport, él crea rapport. Aquí no puse también la importancia de fijar cómo hablamos. Si yo digo, eh, nunca puedo despertarme temprano, no voy a poder despertarme temprano jamás de los jamás, porque estoy diciendo nunca puedo despertarme temprano, un constante presente. Entonces empiezo a cambiar mi manera de hablar. La terapia sistémica familiar, es decir, los roles de los miembros de la familia, que ya lo vimos, constelaciones familiares, los movimientos. Y de Virginia Satir me gusta muchísimo esto, y lo vamos a ver una y muchas veces. El concepto de todos hacemos lo mejor que podemos, siempre, siempre, y la escultura familiar. Esta frase de todos hacemos lo mejor que podemos es muy importante. De Iván Bosser-Menginagi, las lealtades familiares. De los zulúes, los ancestros. Rituales y transculturación. Esto es muy importante. Una de mis metas para con ustedes es que seamos multilingües. No me refiero a que aprendamos, bueno, si lo hacemos, qué dichosos todos. Inglés, alemán, francés, japonés. No me refiero a ese multilingüismo. Me refiero al multilingüismo de poder entender la postura del otro, de dónde viene el otro. Mujer, hombre del siglo pasado, nuevos de este milenio, del año 2000, lo que observo, lo que veo, si la raza, de dónde son, tomar en cuenta muchas cosas y no pretender que todos hablen como yo o vean la vida como yo. Sí lo pretendo, clarifico. Pretendo porque a mí me ha funcionado. Querer ser parte del problema. Miren, fíjense, querer ser parte del problema. A veces me funciona para llegar a ser parte de la solución. Pero para mí les muestro a ustedes cómo soy parte del problema y cómo puedo ser parte de la solución. Entonces, en mi caso, pretendo no que cambien, sino de que encuentren su lugar. Qué interesante que me cambió la voz. Quiere decir que esto es muy importante. Eso y concepto de ser multilingües. Y de reconocer cuando no lo somos. Estaba yo en una sesión, me habían entrevistado en la radio y llegaron personas
Y me dice una señora, quiero que mi hija adoptiva conozca a su madre biológica. Y la volteo a ver y le digo, eso es falso. Usted tiene pavor de que su hija adoptiva conozca a la madre biológica. Y le digo, mire, tome una representante de su hija adoptiva y dígale, es mentira, no quiero que conozca, es mentira que quiero que conozcas a tu madre. Tengo mucho miedo. Y empezó a llorar ella. Y se dijeron las otras frases sanadoras. Y al final, una señora dice, quiero compartir algo. Yo soy de esas madres biológicas que dieron en adopción a su hija. Y quiero compartir que yo no me pude quedar con mi hija. Yo la vi crecer, me acerqué a la madre adoptiva, a la madre afectiva, y las tres nos llevamos muy bien. Y las tres estamos muy agradecidas con las tres. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Yo reconocí que yo no he tenido un hijo en la vida, ni lo he dado en adopción. No sé qué se siente eso. Sin embargo, hubo alguien en el grupo que sí pudo responder a eso. Entonces, me abro a que hablo el idioma de las madres adoptivas, no lo domino muy bien y resulta que en el grupo hay alguien que lo domina a la perfección. A eso me refiero, al ser multilingües. Entonces, y de la religión católica diversos conceptos como la conciencia, las fuerzas mayores, el alma, el espíritu, dándoles él su propia definición. De Jay Haley, el concepto del triángulo perverso. Dice que todos, por diferentes motivos, accesamos a tres roles en la vida. O somos los perpetradores, o somos la víctima, o somos el salvador. Y adivinen que de perpetrador pasó a ser víctima y de víctima pasó a ser perpetrador y de salvador puedo pasar a ser víctima o perpetradora. El salvador es el que va a salvar. Quiere salvar a todos. Generalmente somos los hijos que queremos salvar al malvado, a salvar de las garras del malvado a la pobre víctima que fue mi madre o mi padre. Porque a veces así sucede. Entonces, aquí vamos a aprender a identificarnos cuando estoy de víctima, cuando digo pobrecita de mí, cómo sufro, cuando estoy de perpetradora, cuando le echo la culpa a los demás, aunque la víctima también echa la culpa a los demás. Y cuando estoy de salvadora, donde yo quiero que todos estén bien y entonces yo me sacrifico y me convierto en la víctima de ellos. Este mudra es el Sunya Mudra, que es, ya lo habíamos visto en la presentación anterior, es el dedo medio con la yema del dedo pulgar y aquí están los demás rectos. Les dije que ayer sí me salió y hoy no, y para mí está bien. El mudra celeste para problemas y molestias que tienen que ver con el oído, atenúa el dolor y cura casi todo lo que tiene que ver con el oído. Y cuando piensa que ya lo hizo todo, sus alumnos le sugieren grabar las sesiones y surgen las primeras publicaciones, siendo las transcripciones de las mismas sesiones. Palabra por palabra, se dieron a la tarea sus discípulos, sus alumnos, a transcribir esas sesiones. Viaja por muchas partes, China, Japón, Rusia, Italia, Francia, España, Inglaterra. En Inglaterra trabaja en algunas cárceles y allí es donde pide trabajar con asesinos que ya no iban a tener libertad. Y allí es cuando estudia más lo de víctima y perpetrador. En Austria, Estados Unidos, México, en el 2001 por primera vez. Después en el 2004, aquí no puse, 2004 también, estuvo muchos otros tiempos, otros momentos en México,
pero el 2001, que yo sepa, fue la primera vez que fue a México. Y en el 2004, él fue a México, a la Ciudad de México, a celebrar los primeros 10 años de constelaciones familiares en México. Fue en 1994 que Lawrence West, discípulo directo del señor Hellinger, llevó la primera formación de constelaciones familiares, donde estudió mi primera maestra de constelaciones, Carola Diduch, en paz descanse. Ella muere en el 2005. Ella fue de la primera generación. Y ahí estuvieron Raquel Schlosser e Ingela Robert, pioneras las tres en esto de constelaciones. En Nicaragua estuvo primera y única vez que yo sepa en el 2004. De México en el 2004 lo invitan a ir a Nicaragua. Estuvo en Colombia, en Venezuela, Argentina, Brasil. Aquí ya lo digo, en el 2004 en la Ciudad de México se celebran 10 años de constelaciones familiares. Y lo celebraron en 3 lugares diferentes. En el Teatro Metropolitan, en el Teatro Julio Castillo y en el CUDEC. Con las 3 personas que han sido fundamentales para constelaciones familiares en México. Raquel Schlosser, compañera de Carola Diduch, mi maestra, y tengo entendido que también de Ingela Robel y Angélica Olvera en el CUDEC. Angélica Olvera conoce al señor Hellinger allá por 1998 en España. Lo conoce por otro lado. Historias de constelaciones familiares. Entonces, en el 2007, que yo sepa, se casa con su segunda esposa, Marie-Sophie Hellinger. Y juntos crean la Hellinger Ciencia. Y fue en el 2007 y 2008 que fui a entrenamiento internacional, le llamaron Campamento Internacional de Constelaciones Familiares, las nuevas constelaciones en Austria, con los señores Hellinger. Y aquí está otra vez el Hakimi, que ejercita el cerebro y mejora la concentración y balancea los hemisferios. Esto lo vamos a continuar la próxima clase, porque ya faltan 4 minutos para que terminemos la clase. Entonces, ¿dudas? No, no hay ninguna maestra planteada. Bueno, entonces vamos a, si los que gusten abrir cámara, micrófono para despedirnos y decirnos hasta luego. No es más que un hasta luego, no es más que un simple adiós. Ya no hay vueltas. Qué bueno que está cantando, maestra. Gracias, Cristel, gracias. Recuerden que no es más que un hasta luego, no es más que un simple adiós. Papi, préndeme la luz.